Seguro que muchos de los oyentes coincidirán en que la personalidad que cada uno de nosotros y nosotras tenemos tienen una gran influencia en nuestros éxitos y fracasos, las decisiones que tomamos o la manera en que nos relacionamos con otras personas. En definitiva, se puede decir que es uno de los aspectos que más influencian nuestra manera de vivir en los distintos ámbitos de nuestra vida. Hoy, en nuestro espacio de salud, hablamos de ello y ofrecemos de manera un poco más precisa de qué hablamos cuando ponemos sobre la mesa esto de la personalidad. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. ¿Qué tal? Bueno, durante mucho tiempo, digámoslo así, le hemos echado la culpa a la personalidad de muchos comportamientos que nosotros o los demás hemos llevado a cabo. Pero, ¿qué es realmente la personalidad? Bueno, pues hay que decir que en la historia de la psicología científica o basada en la evidencia, este tema ha suscitado mucha curiosidad, parece ser, porque realmente hay un montón de estudiosos de la psicología que han realizado investigaciones y teorías sobre la personalidad. Está Milon, Cattell, Freud, Davis. Bueno, yo en la carrera me tuve que estudiar que cada uno la definía de una manera totalmente distinta y luego he tenido como que integrar todos esos conceptos para hacerme uno que me sirviera de cara a la práctica clínica y a intervenir con los pacientes. Entonces podríamos definir que la personalidad es ese conjunto de características que cada uno de nosotros tiene y que se podría decir que son estables, que es como una tendencia a responder de la misma manera y que se mantiene más o menos estable, aunque sujeta a variaciones y cambios pues a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuáles son, Isabel, esas características que incluye ese concepto que llamamos personalidad? Bueno, pues esos rasgos de nuestra personalidad se podrían clasificar en rasgos relacionados, por ejemplo, con nuestra forma de percibir el mundo que nos rodea, con nuestro estilo de pensamiento o con nuestras gafas, digámoslo así, de filtrar e interpretar la realidad y lo que nos va pasando en cada momento. En plan, ya sabéis que no filtramos la realidad de un modo objetivo, sino que nuestra manera de interpretar lo que nos pasa es diferente en cada persona. Es decir, que no vemos el mundo realmente como es, lo vemos como somos cada uno de nosotros, desde nuestra propia perspectiva. Y hay personas con tendencia a verlo más amenazante, otras más optimistas, otras más seguro. También, bueno, entra dentro de esa personalidad la tendencia con la que nos relacionamos con los demás. Si somos más del polo extrovertido, tendemos más a la introversión. Si tendemos más a la independencia o la dependencia de los demás, si somos más narcisistas o menos. Luego también entra dentro las características relacionadas con cómo respondemos ante las crisis, ante las dificultades, los problemas e incluso cuando hay conflictos. Si tendemos a ser más racionales, más templados o si tendemos más al polo de la impulsividad y la agresividad. Luego también nuestra forma de tomar decisiones, si nos dejamos llevar más por intuiciones o por sensaciones o tendemos a ser más racionales. También pues la tendencia a percibirnos a nosotros mismos, nuestra autoimagen o autoconcepto, si nos percibimos de manera más positiva o más desde el autorrechazo. También entra dentro de la personalidad nuestra tendencia a tener una afectividad más o menos intensa, es decir, si somos más intensos emocionalmente, por así decirlo, si experimentamos las emociones o nos dejamos llevar por ellas con más o menos intensidad, cómo las vivimos, cómo las expresamos, todo este tipo de cuestiones. ¿Y de dónde procede nuestra personalidad? Es decir, ¿de qué depende que unas personas tengamos un tipo de personalidad y otras personas tengamos otra muy distinta? Bueno, pues con esto pasa lo que he dicho un poco al inicio, que cada teórico de la personalidad lo explica según su propio enfoque psicoterapéutico y los psicodinámicos tienen una teoría del origen de la personalidad, los cognitivos otra, los conductistas otra y así. Pero por hacer un resumen, se podría decir que hay una poquísima influencia, que si yo tuviera que decir un porcentaje, le daría menos del 10%, de la genética, que influye en lo que se llama el temperamento, que es la parte biológica de la personalidad que se puede heredar y es con lo que digamos que cuenta un bebé cuando acaba de nacer. Y a partir de ahí, digamos que se va construyendo personalidad a partir de factores externos, como sería pues el apego que establecemos de bebés con nuestros padres,
si nos sentimos más seguros, si son afectivos con nosotros, si satisfacen nuestras necesidades de seguridad. También influye el lugar donde nazcamos. No es lo mismo nacer en un barrio donde hay seguridad y salimos a jugar solos a la calle de pequeños, que en uno donde si sales a la calle te pueden agredir. Luego influye mucho la educación que recibimos, si es autoritaria, si es permisiva, si es democrática. Luego también influyen mucho las relaciones tempranas, si hemos sufrido algún tipo de maltrato psicológico por la familia, si hemos sido víctimas de bullying, de acoso. Bueno, para que lo entendáis un poco mejor, se podría decir que un bebé recién nacido, imaginaos, un bebé acaba de nacer en el hospital, está en su cunita y ese cuenta con la parte biológica, que es su temperamento. Ese temperamento es como si fuera un trozo de barro sin moldear, y todas estas variables que he mencionado, la educación, el contexto, el entorno, las personas que nos rodean, van moldeando nuestra personalidad a lo largo de nuestra infancia y nuestra adolescencia hasta crear esas tendencias que luego son nuestra personalidad. Y bueno, como curiosidad, la personalidad no termina de formarse, según los estudiosos, hasta los 20-22 años. Así que imaginaos durante todos esos años el peso tan grande que tiene la parte del contexto, y tanto social como educativo, frente a esa parte biológica que es tan pequeñísima. Pero estos rasgos de nuestra personalidad son fijos, es decir, ¿uno ya se queda con lo que le toca de por vida o se pueden modificar, un poco cambiar? Pues no, se podría decir que nuestro temperamento sí que es una tendencia fija. El temperamento que no le he dicho es, por ejemplo, estos bebés que lloran muchísimo, que no duermen nada, que son demandantes, que siempre quieren estar en brazos, que son como muy intensos, ¿no? O por el contrario, esos bebés que nacen tranquilos, que se duermen muy pronto, que duermen mucho, que te los llevas y los traes donde quieres fácilmente porque son bebés fáciles. Esa tendencia es el temperamento y eso no se elige, eso te toca. O mejor dicho, les toca a los padres cuando nace el bebé porque es una lotería, ¿no? O mejor dicho aún, puede tener parte de herencia de los padres. Eso es lo que las abuelas muchas veces dicen, pues este niño se parece a su padre, porque no cierra la boca como su padre, se tira todo el día llorando de recién nacido. Eso es el temperamento. Pero como he dicho, pues representa una parte pequeñísima. Y digamos que ese temperamento es fijo, pero los rasgos de personalidad son tendencias en una dirección u otra que se van construyendo sobre ese temperamento o esa parte biológica. Y esas tendencias se podría decir que han salido en una u otra dirección en función de si han tenido más éxito o menos para la persona. Son como patrones de conducta adaptativas para que nos adaptemos mejor al medio que nos rodea a lo largo de nuestra vida y por tanto no son fijas. Es decir, se pueden modular o moldear en función del contexto o de las demás personas que nos rodeen. Son tendencias, repito, pero flexibles, porque igual que se aprenden en una dirección en función de las variables que he ido diciendo, también las podemos desaprender, unas con más esfuerzo, otras con menos, pero destacar que son moldeables, que son corregibles. Entonces, por lo que estás comentando, manifestando, la personalidad que tenemos no viene por azar, sino que se puede explicar por nuestra vida rutinaria, nuestra historia de vida, ¿no? Exacto, que tengamos unos rasgos u otros, o mejor dicho, unas tendencias en una dirección u otra, es algo que se va moldeando a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo? Pues los autores del enfoque que yo utilizo en terapia hablan de que son como patrones de conducta aprendidos en base a refuerzos y castigos. Y os explico, con castigo no hablo del mal sentido de la palabra. En psicología el término castigo se utiliza para hablar de cualquier conducta que simplemente no recibe aprobación social, que se ignora o que se rechaza. No hablamos de maltrato ni nada de eso. Digamos que partimos de un bebé que nace con un temperamento de base, eso es como de serie, es fijo, y a partir de la interacción de ese temperamento con el entorno, cómo le responde a ese temperamento y cómo nos refuerza y nos castiga, se va moldeando nuestra personalidad. Por ejemplo, si yo soy ese bebé intenso que llora mucho por temperamento y mis padres me reprueban constantemente por eso, me gritan que me calle constantemente, me ignoran, me muestran desaprobación, pues a lo mejor interiorizo dentro de mi personalidad que soy malo, que soy inválido, y desarrollo una personalidad más tendente a la inseguridad interpersonal a lo largo de mi vida.
Eso quiere decir que, aunque no siempre, pero mi tendencia va a ser de ser insegura en las relaciones. Pero ojo, si en años posteriores encuentro gente, por ejemplo, que no me trata así, que me refuerza mi valía, que es de manera además constante, puedo cambiar mi patrón de comportamiento y desarrollar una tendencia más bien segura. Bueno, como hemos dicho al inicio del espacio, a veces pues le echamos la culpa a la personalidad cuando, por ejemplo, tenemos en nuestro entorno pues a una persona que se comporta mal o incluso que se excusa en que es así, es lo que siempre dice, es que soy así y que no voy a cambiar. ¿Es correcto desde un punto de vista psicológico el echarle la culpa a la personalidad de cómo somos o cómo nos podemos comportar? Bueno, pues eso del yo es que soy así, como excusa para comportarme de un modo, que muchas veces nos referimos a que es un modo que hace daño a otras personas. Si es a lo que te refieres, pues permitidme decir que es una excusa y que eso ya no cuela, y menos con lo que hemos dicho hoy en el espacio. Muchas veces, cuando las personas exponen una tendencia de conducta o de manera de ser, si la repiten a lo largo de los años, es porque en ese contexto les ha resultado adaptativa, o bien porque se la han reforzado a través de mostrarle aprobación, o se sale con eso con la suya, o ha conseguido algún beneficio con esa conducta, o bien también porque no se le ha castigado. Repito que no en el mal sentido de la palabra, sino a que la persona no ha recibido ninguna consecuencia de esa tendencia, como desaprobación social o lo que sea. Por ejemplo, si una persona tiene una personalidad muy típico, con rasgos inmaduros, y no se hace a cargo de sus responsabilidades, que esto no lo encontramos mucho en consulta, y va un familiar y le cubre esas responsabilidades y las asumen por él o por ella, al no recibir consecuencias, lo más probable es que ese rasgo se mantenga, porque a la persona le está viniendo de perlas, ¿no? De hecho, también hay que decir que no nos comportamos igual en todos los contextos, sino que depende de lo que nos sea más adaptativo o nos dé más éxito, así vamos a reaccionar. Es decir, uno puede ser con una tendencia más inmadura en su familia y luego a lo mejor en el trabajo ser de lo más trabajador, porque a lo mejor en el trabajo no le van a reforzar esa irresponsabilidad, sino que al contrario tiene consecuencias. Por eso hablo de que nuestras tendencias de personalidad se moldean y son adaptativas para cada contexto y se pueden modular y se pueden cambiar, con lo que eso de que yo soy así, pues ya no es ninguna excusa, y menos si se utiliza para llevar a cabo conductas que hacen daño a los demás. Porque, bueno, cada uno ya cuando somos adultos tiene decisión sobre cómo responde y cómo se comporta, y si le resulta difícil, pues qué os voy a decir yo, que para eso están los tratamientos psicológicos, ¿no? Claro, a lo mejor había que saber también diferenciar lo que es la cabezonería, ¿no? Que no es lo mismo, ni mucho menos. Oye, Isabel, a mí me encantaría preguntarte una cosa. Personalidad, un sinónimo, ¿es el carácter? Porque siempre que hablamos de personalidad, siempre decimos, vaya carácter, es su personalidad. ¿Tiene algo que ver? ¿Es un sinónimo puro y duro? Bueno, carácter yo creo que es más bien el sinónimo del temperamento. El temperamento, aún así el temperamento, cuando ya hemos crecido y han pasado unos cuantos años, también la personalidad, como está por encima, se va moldeando. Entonces, yo puedo tener mucho temperamento y mucho carácter, pero ya conforme voy creciendo, se me va moldeando para que yo sepa regular mi temperamento y saber cuándo es bueno sacarlo, cuándo no, cuándo puedo hacer daño. O sea que realmente esto de adultos se puede modular. Sería más bien un sinónimo de temperamento. Temperamento, dejándolo claro. Pues nada, hoy hablando de personalidad en nuestro espacio de cada martes con la psicóloga Isabel Fernández. De este tema o de otros, queremos tener un contacto contigo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ya sabéis que estamos en la consulta de psicología de Policlínica Cedejín y también tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para preguntarme cualquier consulta de este tema o de cualquier otro. Pues tomaremos nota de estas cosas y de muchas más, como que cada martes nos volvemos a citar, en este caso dentro de 7 días, para hablar de este tema o de otros más. Muy bien, hasta el martes que viene.